Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí en una nueva edición de Nave Nodriza, este programa que hacemos de manera dual desde Chile y México, México y Chile para todos ustedes, transmitiendo esta nueva edición, nuevo capítulo que traerá una historia muy, muy importante y muy relevante para todos ustedes. Y comentar también, mi querido Yarriot, que estamos bastante contentos. Lo decimos todas las semanas, pero es que realmente es así de las Exacto. escuchas que hemos tenido a través de esta última semana con el caso de Brasil que estuvimos mencionando la semana pasada. Estamos muy contentos, así que los seguimos invitando y arriota a todos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan aportando ideas y que sigan sumándose a esta nave nodriza a través de @nave nodriza 1 vía Twitter y también por iVoox, la plataforma en donde cada semana estamos subiendo un capítulo nuevo, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, a todos nuestros viajeros, a todos los tripulantes de la nave Nodriza, muchas gracias por ser parte de este proyecto y confiar en nosotros. Hemos hecho esta vez una investigación en cuanto al fenómeno ufológico. Seguimos investigando temáticas relacionadas con Latinoamérica, ¿cierto? Sudamérica, una tierra llena de misterios. En esta oportunidad nos hemos enfocado puntualmente en Argentina, en el caso de un hecho que ocurrió por ahí por el año 1978, año en donde se corría un rally. ¿Ok? Vamos a hablar ahora Así es. de este fenómeno que ocurrió en el año 78. Para comenzar, mi querido Nolosí, bueno, comentar que este es el caso que vamos a relatar hoy día, se enmarca en lo que es la Vuelta por América del Sur, en donde dos pilotos chilenos, Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, a bordo de un Citroën GS 1220, que participaban en la prueba, habrían sido abducidos. Este ovni supuestamente los habría levantado a algunos metros del suelo y los habría transportado a otro lugar más retirado y en la ruta del mismo rally. Esta competencia comenzó el 17 de agosto y terminó el 24 de septiembre de 1978. El extraño incidente se había producido en territorio argentino mientras avanzaban de sur a norte, rumbo a Buenos Aires. Estaban por el kilómetro 808 entre Viedma y Pedro Luro, a una hora al sur de Bahía Blanca. Supuestamente, los pilotos habrían saltado 3 etapas de control y los descalificarían supuestamente por hacer esta trampa. Se le descalificaría puesto que se había pensado que ellos no habían seguido el libro de ruta. Cabe mencionar que cada cambio que se hace de esta hoja de ruta son bastante complejos, bastante difíciles, puesto que el tipo de camino que existe en la zona, y sin tener ningún tipo de conocimiento de los caminos que existían por ahí, lo haría bastante difícil. En cuanto al relato de un bombero de la estación de servicios donde estos pilotos habrían llegado luego del suceso, contó que ellos habían llegado justamente a la bomba de servicio y pararon. Uno de ellos, de los pilotos, habría salido corriendo asustado, comentándole que habría salido de Viedma y que al cruzar un puente de esa localidad, el auto se había quedado envuelto en una luz blanca. De ahí no recuerda nada. Luego que pasó ese suceso, se da cuenta que había avanzado una gran cantidad de kilómetros y que había parado cerca del río de la siguiente localidad. Ambos pilotos estaban muy asustados y temblaban, indicó el bombero. De ahí fueron llevados a la subcomisaría policial, que los custodió hasta el puesto de control de Bahía Blanca, de Viedma a Pedro Luro. Desde Viedma a Pedro Luro son aproximadamente 100 kilómetros. Es imposible llegar en 7 minutos.
este tiempo habría sido que ellos habían tardado en, de alguna manera, cubrir esa zona. Indicaron también tanto los policías como los lugareños. El señor Carlos Acevedo, piloto de rally chileno, quien falleció en 1987, narró que el suceso cambió su vida e indicó que cuando la luz envolvió su automóvil, abrió la puerta para observar que éste estaba a 6 a 8 metros de distancia del suelo. Mencionó también que traspasaron una especie de ventana donde observó un lugar con muchas luces, lleno de extrema calma, sin paredes ni muralla. Es extraordinario realmente el relato hasta este punto, tanto lo que narra el bombero de estación de servicio como lo que narra Carlos Acevedo, mi querido Yarriot, cómo sucede el episodio, este extraño suceso, cómo ellos viajaban, como bien dices, en este vehículo, en el marco de esta carrera, de este rally internacional, y se encontrarían con esta luz, con este extraño suceso que los llevaría entonces a saltarse, a llegar hasta un punto bastante alejado donde iban inicialmente y de alguna manera empezar a sostener esta idea de esta supuesta, digamos, abducción que habrían tenido estos pilotos chilenos, mi querido Yarriot. Fíjate que en la investigación que estuvimos haciendo se recoge también, o pudimos recoger el testimonio de Miguel Ángel Moya, que es un mecánico realmente de profesión, que fungió como copiloto entonces de este señor Carlos Acevedo, y él originalmente, digamos que llegó a este puesto, o a esta situación incluso, de vida y de este extraño suceso paranormal, digamos que llegó a suceder de manera circunstancial, ya que Carlos Moya, el piloto de este rally, habría tenido un problema durante la carrera con su copiloto original, que era el señor Hugo Prams, y en un momento determinado de la carrera le propone a Miguel Ángel Moya que continuara adelante en las etapas siguientes, ya que había tenido esta situación, este inconveniente con su ex copiloto, y lo estaría entonces ayudando Miguel Ángel Moya en lo que restaría de carrera para ser su copiloto con actividades propias de esta figura de copiloto de rally, ayudándolo en su guía de ruta. Moya menciona que una noche después de cenar, después de pasar de territorio a territorio argentino por la ciudad de Osorno, o digamos de esa zona, Osorno es una ciudad del sur de Chile, hacia Bariloche, Moya comienza a decirle la ruta a su compañero, ya como copiloto, digamos, y empiezan a avanzar por esa zona. Unos 10 kilómetros después de esta situación, cerca de la 1:30 de la mañana, ya cerca de La Pampa, Argentina, el auto empezó a tener una intensa iluminación. Empezaron a ver por el espejo retrovisor una pequeña luz que se fue aumentando a medida de que seguían avanzando los pilotos chilenos. Esta densa luz de tono amarillo, descrita por Moya, fue la que empezó a provocar esta suerte de pánico un poco y de desconcierto en ambos pilotos o en ambos corredores de esta carrera. Moya le comenta entonces a Acevedo que se mueva del camino pensando que eran corredores alemanes, cuyo auto de estos corredores alemanes poseía focos en la parte de abajo y sobre el capó de su vehículo, haciéndolos distintivos por alumbrar fuertemente la ruta. Ellos pensaron entonces, o los habrían confundido Yarriot en este primer momento, con otros corredores con un auto de otra categoría un poco más potente y con estas luces que, como incluso mencionaba Miguel Ángel Moya en un momento, ellos aprovechaban este tipo de luces para seguirlos, digamos, porque alumbraban con mucha más claridad el camino. En un momento, cuando ya se dieron cuenta de que no los estaba rebasando ningún tipo de vehículo y no pasaban estos supuestos alemanes a bordo de este auto, empezaron a inquietarse bastante, ya que Moya menciona que mira hacia atrás y observa que el auto en un cierto momento
empieza a elevarse del piso. Al menos en ese instante, en ese primer instante, él narra que al menos serían 2 metros del piso. Automáticamente, después de esta situación, Jarriot, el motor se acelera a fondo y ya no puede observar nada más, solo esa luz que los envolvía y digamos que aunque permanecían en el auto ya no podía ver ni a su compañero, incluso él describe que no podía ver ni siquiera sus manos, ni mucho menos la hoja de ruta que llevaba en ese momento. En ese momento lo que narra, aparte de que se levanta de este lugar, de esta zona, también empieza a sentir cómo esta luz los envolvía y ante el temor que sucedía en ese momento y se preguntó o se preguntaban entre sí qué pasaba. Esa era la situación, había un descontrol absoluto, solo podía saber que estaba su compañero Acevedo del otro lado, el piloto, porque lo escuchaba, nada más que por eso, porque la luz era de tal magnitud, de tanta intensidad que no lo lograba observar directamente, pero sí escuchaba los gritos e incluso los insultos que le decía, ya que la situación era bastante desconcertante. En un momento, además de la luz, él narra que observa un pasillo con puertas, a ambos lados, en donde estos pilotos chilenos irían avanzando. Él narra que no estarían caminando directamente, sino que se movían de alguna manera como una especie como de escalera mecánica, digamos, que los iba llevando e iban avanzando por esa zona y observando estos pasillos y estas puertas. Las características atípicas del lugar para Carlos Acevedo eran síntomas de estar dentro de una especie de nave. Sabía que estaba con su compañero, como mencionábamos hace un rato, porque lo oía gritar todo ese tiempo, lo oía preguntarle qué estaba pasando, pero no lo podía observar. Dentro de las características, Jarriot, además de las características luminosas del lugar, menciona también que entre las puertas cruzaban imágenes de siluetas. Ojo con este detalle, es bastante interesante. Siluetas de 1 metro a 1,20 m. No menciona si eran qué tipo si eran personas o eran humanoides ni nada de esto. Solamente él observaba siluetas de este tamaño, que era lo que más le llamaba la atención. Se cruzaban estas siluetas entre ellos, entre estos pilotos, pero no tenían ninguna suerte o ninguna especie de interacción con ellos. Al fondo de este pasillo, cuando logran ya detenerse y terminar de avanzar, él narra que observa un tablero, una suerte de tablero que está colgando y que desde ahí unas luces que daban vueltas salieron como en una especie de tornillo girando. Él, fíjate que ese es un dato también bien importante, pues que me parece bastante interesante puntualizar, porque él lo asimila que esta imagen de estas luces que daban vuelta, la asimila a la imagen que tenemos nosotros ya, digamos, interiorizada, como las imágenes de las cadenas de ADN. Eso es lo que narra él haber visto con estas luces y la forma, sobre todo, que es una característica bastante peculiar de las cadenas de ADN. Mientras seguían preguntándose qué pasaba, una especie de zumbido apagó toda la imagen que tenían y desapareció todo lo que estaba ante sus ojos. Digamos que fue como una especie, yo me imagino que como cuando se recurre un poco a la hipnosis, digamos, con el sonido de los dedos, paras ese momento y vuelves otra vez al momento, al aquí, a la hora. Es bastante interesante también esa situación, cómo vuelven a estar, digamos, en el auto nuevamente en sí, vuelven a aparecer en el camino, vuelven a aparecer a la orilla del camino y cerca de unas piedras que estaban en el lugar, como digamos hacia esa zona, con el contacto abierto y el motor parado. Es bastante interesante, Jarriot, lo que narran al menos hasta este punto ambas personas, sobre todo el relato de quien es el único testigo vivo que tenemos hoy por hoy, que es el señor Miguel Ángel Moya, perdón. ¿Qué te parece hasta aquí el relato, Jarriot? Bueno, el relato tiene tópicos clásicos de abducción, ¿cierto? Tiene tópicos de casos que ya en Latinoamérica se han reportado, o sea, sin ir más lejos,
este tipo de abducción que ocurre en carretera, que ocurre ya y provoca, digamos, estos tiempos perdidos. No es la primera vez que se oyen o se escuchan, ¿cierto?, de una manera tan brillante. Acá lo paradigmático o de alguna manera lo que llama mayormente la atención es que fue en un contexto bastante particular y que fue en el contexto de un rally, de una competencia, ¿cierto? Acá esta competencia cruzaba toda Sudamérica, ¿ok? O sea, la gran mayoría de los países latinoamericanos se cruzaba en este rally. Acá lo particular es que toman a estos sujetos y los dejan kilómetros más adelante totalmente confundidos. El relato de la primera persona que nosotros estuvimos relatando, ¿cierto?, que es el señor Carlos Acevedo, este piloto de rally que falleció en el 87. Si bien, digamos, él tiene nociones, el relato como más claro es el del señor Moya, puesto que a medida que ha pasado el tiempo ha podido ir profundizando en el mismo. Acá se repite un hecho que me llama particularmente la atención, mi querido Nolosí, y que hace mención al caso de Pampa Soledad, en el sentido de que es el manejo que se tiene de la luz como concepto de energía, como un concepto manipulable, por así llamarle. Recuerden que en el caso de Pampa Soledad, la luz era una luz física, una luz sólida que llegaba y marcaba, digamos, el entorno que quería marcar justamente. Acá es como una herramienta de abducción propiamente tal. ¿Qué quiere decir? De hecho, los pilotos lo nombran y hablan de que esta luz tenía ciertas características sólidas, por así llamarle, puesto que la luz los envolvía y no los dejaba ver más allá de algunos centímetros de su cuerpo. O sea, eran conscientes de que todavía no tenían cuerpo porque se podían observar, pero no podían observar más allá de quien los tenían al lado. O sea, es la mecánica de alguna otra forma y la manipulación o el concepto que tenemos en cuanto al tema de las luces, que a lo mejor no es luz propiamente tal, sino que es algún tipo de campo magnético, algún tipo de energía que estos seres ya manipulan y manejan a la perfección. Por otro lado, mi querido Nolosí, también comentarte el caso, es un caso que en rigor no ha sido investigado y no tiene un ribete, por así llamarle, de fenómeno ufológico. Acá en Chile se transmitió hace como 2-3 años atrás un programa que se llamaba Psíquico, en donde unos psíquicos, o sea, unas personas que tenían ciertas capacidades, tanto de mediunidad, tanto telequinésico, grafológicos también, se sometían, digamos, a ciertas pruebas. En algún momento le hicieron la prueba a un conocido político chileno, en donde esta persona relata un suceso que le había ocurrido a él y a una compañera, una amiga de él, en donde él iba en la carretera panamericana, en la 5 Norte, ya, iba manejando cuando de repente ellos pierden el conocimiento. Muchas personas relatan que gente los vio pasar y que iban, digamos, manejando, pero ese tiempo para él fue perdido. O sea, él no sabe qué ocurrió. La cosa es que despierta después en una orilla de la carretera, ¿cierto? Y no se acordaba completamente de nada. En ese caso puntual, algunos psíquicos coincidieron de que esta persona había sido visitada en ese momento por un ser de otra dimensión. Un caso que de alguna otra manera se ajusta a la dinámica de este caso del rally. Exacto. ¿Qué sucederá, Yarriot, o qué interés, digamos, o por qué sucederá tanto el relato de las carreteras? En las carreteras y de manera nocturna hay muchos de este tipo de relatos. Es una situación que encontramos en bastantes casos, como tú estabas bien hablando, el caso que abordamos con Pampa Soledad también, el mismo que estás mencionando ahora. Hay algo especial probablemente ahí para estos objetos, para estas inteligencias que de alguna manera los acercan a tener suerte como de interés en las carreteras. ¿Será porque son lugares deshabitados de pronto, que están muy solitarios? Y se propicia, digamos, toda esta especie de contacto a raíz de esta situación de personas, pilotos o simples civiles que van manejando por la carretera y se encuentran con este tipo de situación, Yarriot. Vamos a continuar el relato
comentando lo que sucedió entonces después de que... Si me permite, mi querido Nolosí, también comentarte otro hecho que también llama particularmente la atención en este caso, es que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Betty Barney Hill, que es el primer caso en donde este tipo de fenómeno ocurre, ellos se dan cuenta que el tiempo pasó lento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay un lapso de tiempo que, si bien ellos no se acuerdan, físicamente pasó un tiempo que ellos no estuvieron, ¿cierto? Y que retrasó su viaje. Acá es distinto. Acá hay un tiempo que se pierde, ¿ok? Pero de alguna u otra manera fueron transportados a otro lugar, entonces el tiempo, entre comillas, pasó un poco más rápido, por así llamarlo. O sea, no hay un tiempo perdido físico, sino que hay un tiempo perdido mental, si se quiere, ¿cierto? Que si bien puede pasar lo mismo en el caso de Betty Barney Hill, pero con la gran diferencia es que ellos estuvieron en un tiempo y no recuperaron, ¿me entiendes? No lo recuperaron. Acá en el caso de Raleigh sí hay una recuperación. Bueno, quería recalcar solamente ese hecho que también es digno de análisis. Exacto, es como una especie como de cambio, digamos, una adaptación de lo que conocemos como el famoso missing time, mi querido Yarriot, con lo que mencionas en cuanto a la similitud que se podría establecer entre lo que sucedió con Betty Barney Hill y este caso, o incluso con el caso también del Cabo Valdés. Son situaciones bastante extrañas, bastante particulares, y en el contexto en el que se da este caso, siempre digamos que, o sea, este tipo de relatos los tenemos a través del tiempo en muchas carreteras, en muchos lugares del mundo. El contexto aquí es lo que realmente llama la atención, por eso estamos abordándolo, porque es un contexto que está dentro del contexto de una carrera, donde si bien no hay testigos que hayan podido observar eso, hay gente que estaba en las zonas repartido, como los jueces, como el bombero de la estación de servicio que mencionaste en un inicio, que pueden dar fe entonces de que las personas pudieron moverse de un lado a otro, digamos que siendo imposible tomar otra carretera, otro camino u otra carretera, ya que son lugares bastante inaccesibles, y que digamos que la única forma más rápida de llegar es solo esa, la que estaba considerada en la hoja de ruta originalmente. Comentarte, Yarrito, entonces, que al terminar esta situación, al aparecer nuevamente en el camino, los pilotos no hicieron, piloto y copiloto, perdón, no hicieron ningún comentario, siguieron, digamos, adelante, encendieron nuevamente el motor, y al pasar unos cuantos metros comenzó a fallar. Pensaron en ese instante que era falta de benzina, falta de gasolina, y conectaron la bomba eléctrica para abrir el tanque auxiliar y comenzaron a avanzar nuevamente. Moya le mencionó que estaban por llegar ya a la siguiente ruta, a la siguiente, digamos, zona que debían haber avanzado, y Acevedo le mencionó que esto no podía ser, ya que eran las 2:10 de la madrugada, teniendo que llegar alrededor de las 5 de la mañana a la siguiente etapa. Desconcertados llegaron a la gasolinera que nos mencionabas en un inicio, en donde comentaron lo sucedido con la gente del lugar. Minutos después llegaron los encargados de instalar las mesas de control de Raleigh, que, como bien mencionaba, son estas personas que están encargadas de timbrar un carnet donde se toma la hora de llegada y la hora de partida. Y esos son testigos, digamos, fidedignos de que no pueden avanzar o no pueden tomar otro tipo de rutas alternas, porque serían inmediatamente descalificados para tener un control de cuánto se tardaron entre ruta y ruta en llegar y volver nuevamente a seguir su camino. Les preguntaron estas personas a los pilotos qué hacían ahí. Los pilotos entonces, desconcertados, mencionaron que ya llevaban unos minutos en el lugar. La gente del rally mencionó que esto no era posible y comenzaron a llamar a los otros puestos de control que debieron haber pasado estos personajes, estos pilotos chilenos, y se dieron cuenta que no los habían visto. Los puestos de control, que eran 3, no los habían visto pasar. Sin embargo, ya estaban en el 4.º puesto de control. Solo el último entonces mencionaba haberlos visto, el último puesto de control. Serían 70 kilómetros, Yarriot, los que no habrían recorrido, o sea, los que no habrían seguido por carretera normal como cualquier otro competidor,
serían 70 kilómetros entonces los que se habrían perdido de alguna manera por esta luz que los envolvió y los llevó hasta esta siguiente localidad. Desconcertados y de madrugada llegó un automóvil de la competencia, ya para esto estaba amaneciendo, y siguió avanzando entonces la competencia. Llegó un nuevo competidor al puesto de donde estaban ahí ellos, y este competidor de origen argentino llegó bastante asustado también, bastante nervioso, narrando que iba prácticamente ya sin batería y sin combustible. Mencionó a la gente entonces de la competencia que había sido acompañado por una luz en todo el camino. Ahí tenemos un nuevo dato, un nuevo detalle que habla de que algo estaba sucediendo al menos en la zona, mi querido Yarriot. Así es, mi querido Nolosí, y de hecho se repite algunas tópicas del caso del Temucano, en el caso de Pampa Soledad. Llama la atención y ayuda bastante el hecho de que existan, digamos, otros testigos, en este caso los pilotos argentinos que llegaron después de estos muchachos que estaban corriendo en el rally. Eso de alguna manera ayuda y confirma lo que vivieron esa madrugada estos dos corredores, y ayuda y robustece lo que de alguna manera estaba ocurriendo en esa carretera, ¿cierto? Que era la aparición de estas luces que al parecer estaban abduciendo gente. Lo otro, mi querido Nolosí, que me gustaría también comentarte, y era cuando, y de hecho como esto lo vamos a comentar más adelante, es que funcionarios de las Fuerzas Aéreas Argentinas se habrían juntado a conversar con estos pilotos en función del suceso que había ocurrido. Argentina, al parecer, siempre ha mostrado un interés en este tipo de fenómenos, y al parecer, tanto como en Chile con el caso de CFA, ha mantenido una investigación de manera constante y seria. Es correcto, ha ido a la vanguardia, digamos, con sus investigaciones. Ha sido, aparte de ser una zona también con altos índices de avistamientos, como el que tuvimos en este rally. Actualmente se ha también destacado a través del tiempo, por supuesto, por tener investigadores, gran cantidad de investigadores muy serios del tema, y un tema también gubernamental que también se ha hecho cargo de estas investigaciones, no solo en los tiempos modernos, mi querido Yarriot, sino que desde varias décadas atrás. Exactamente. Por otra parte, mi querido Nolosí, también mencionar el hecho de que el año desde el 74, ¿cierto? Que estamos escuchando casos, por ejemplo, como el del Temucano. Por otra parte, también en el 75, si mal no recuerdo, con el caso del Cabo Valdés. Este ocurre en el 78 y hay una característica que de alguna manera se puede detectar, y que es la presencia de estas luces que de alguna manera manipulan de manera como si fuese materia, por así llamarle, o sea, más allá de la composición que tiene el fenómeno lumínico, está, digamos, en cómo manejan y cómo maniobran este tipo de información y este tipo de fenómenos, por así llamarle. Es así, podría ser una suerte de plasma, una suerte de luz sólida, como en algunos otros casos, el caso de los artistas chilenos de Pampa Soledad, Tito Fernández y sus compañeros, cuando hablábamos en aquel programa, Yarriot, de este concepto como de luz sólida. Este tipo de luz sólida fue precisamente la que se manifestó en este rally con estos pilotos, y entonces los habría trasladado más de 70 kilómetros, de distancia, hasta el lugar en donde volvieron a aparecer saltando esas 3 etapas. Es bastante llamativo, a pesar, Yarriot, de que, como hablábamos en un inicio, no hay testigos que hayan observado, aparte de los pilotos, esta situación in situ, digamos. Están los testigos que están circundantes, digamos, y que pueden dar fe que, por un lado, no podían tomar otra ruta para llegar a esa altura, que aparecieron, testigos que mencionan a la hora que aparecieron, digamos, adelantados en el tiempo, y también la gente del mismo rally que los vio incluso estar en el lugar antes de que ellos se colocaran sus implementos para hacer la labor de jueces, mi querido Yarriot. Como bien mencionaste tú hace un momento,
se comentan estos pilotos chilenos que en un determinado momento después del incidente, días después del incidente, hubo un acercamiento de funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina que se juntaron con ambos pilotos para básicamente mencionarles que no hicieran declaraciones al respecto, ya que podrían provocar algún tipo de alarma en la población. De hecho, sin ir más lejos, mi querido Nolosí, recuerdo que por esos años también muchas experiencias con el concepto y el tema OVNI se vivieron en Argentina. Por ende, era un tema que estaba en caliente, por así llamarle. Por ende, efectivamente, era un riesgo que podía ocurrir este suerte de susto de cara a la población. Correcto. De hecho, sin ir más lejos, recuerda que nosotros hicimos en nuestros primeros capítulos, cuando hablábamos de los nórdicos, por ejemplo, un encuentro también de una persona de nacionalidad argentina que habría sido abducida, y que las consecuencias que también, más allá, digamos, de lo social, sino que desde el punto de vista personal, en donde él hubiese preferido haberse quedado callado en vez de estar contando, digamos, este tipo de experiencias. Pero bueno, son cosas que ocurren, digamos, otra vez un encuentro aquel que mencionas en una carretera, en ese caso de un camionero argentino. Por eso mencionábamos esta inquietud que se tiene, este misterio que hay en las carreteras del mundo, y en este caso del sur del mundo, de nuestro continente, en donde con más frecuencia de lo que uno crece se encuentran este tipo de situaciones. Otro dato, mi querido Yarriot, habla que de Miguel Ángel Moya menciona también que personajes de la NASA o personeros de la NASA les habrían pedido, se habrían juntado con ellos, les habrían pedido las prendas que vistieron aquel día del incidente, y se habrían también llevado el vehículo incluso, junto con algunas otras pertenencias de los pilotos chilenos. Estos accedieron a entregárselo. Ya digamos que el desconcierto era tal que también había mucho miedo de parte de ellos. Accedieron sin mucha resistencia, digamos, a esta petición de la gente de la NASA, y se los habrían regresado, al menos el vehículo, un par de días después. Él menciona desconocer qué habrían hecho. Suponemos de alguna manera, o inferimos que tendría que haber sido parte de una investigación o análisis de la máquina directamente, como de lo que del vestuario que llevaban aquel día, incluyendo hoja de ruta, qué sé yo, todos los artículos que llevaban dentro de ese automóvil. No hay más datos al respecto, pero sí parece bastante llamativo el suceso, que haya llegado incluso a personeros de la NASA norteamericanos a ir a conocer el testimonio, y bueno, más específicamente ellos lo que querían era tener el material, digamos, de lo que se usó aquella noche, mi querido Yarrot. Un dato más que te quiero comentar, Yarrot, para ir ya redondeando el tema, es un episodio que Miguel Ángel Moya tardó bastante en comentar. De hecho, esto fue sabido de inmediato, apenas sucedió el episodio de la abducción, pero hay un dato que no salió a la luz sino hasta mucho tiempo después. Y recordemos que también Miguel Ángel Moya, para conceder la primera entrevista, tardó bastantes años. Exacto. De convencimiento, de labor periodística, que quería recoger el testimonio y las palabras de lo que había ocurrido con él y su compañero. Este episodio, que sale a la luz mucho tiempo después, mi querido Yarriot, habla que Miguel Ángel Moya, estando en la ciudad de Mendoza, unos días incluso también después del incidente, mientras dormía, lo habrían encontrado estaba también presente Carlos Acevedo en aquel momento, y otras tres personas, narra él, lo habrían encontrado levitando en su cama. Una situación bastante extraña, bastante enigmática por demás, y en ese momento lo habrían despertado, él menciona, y lo habría sentido cómo se elevaba de la cama, y lo habrían vuelto a colocar en su cama. Para ser más específico, fue Carlos Acevedo junto a estas otras tres personas, del cual no sabemos el nombre, no nos menciona, pero sí habrían cuatro testigos más de la situación. Una situación que podría ser producto de lo ocurrido con el incidente, no lo sabemos. Realmente para ese entonces ya la vida de Miguel Ángel Moya y estaba bastante
bastante afectada, digamos, había Exacto. bastante miedo también de su parte. Entonces imaginémonos que semanas, por lo menos una semana después, al parecer ocurre esta situación que te menciono, Jerry, no sé qué te parece. Bueno, hay hartos datos que son dignos de análisis y que más allá de el suceso físico que vivieran estas personas, hay hartos componentes que de alguna manera nos pueden hablar de el fenómeno ovni desde una óptica o una perspectiva ya más metafísica, si se quiere, en donde el fenómeno ya traspasa el hecho meramente tecnológico, salvo los seres que captaron, estos seres pequeños que pasaban de habitación a habitación de 1,20 m, que podría uno considerar como dentro de la tipología de los grises. El tema del viaje, el tema de los tiempos, el tema de perder, digamos, la noción, el tema de adelantarse, son cosas que de alguna u otra forma, y agregando también este tema de la levitación, que al parecer tuvo el señor Acevedo, son cosas que de alguna u otra manera hablan de este otro cariz de la ufología y que tiene esta beta un poquito ya basada en lo que son los viajes interdimensionales, ¿cierto? El manejo, por ejemplo, de esta energía del plasma, estos tiempos perdidos, esta levitación, estas facultades que de alguna otra manera las personas logran obtener luego de vivir la experiencia, hablan de alguna manera y potencian un poco este tipo de fenómeno en el sentido de cómo es esto, de ampararlo un poco más de viajeros interdimensionales. Yo hace un rato atrás había comentado acerca de esta experiencia que tuvo este político chileno, en donde también hay un tiempo perdido en algún momento cuando viajaba en carretera y en una zona poco habitada, sino que la zona sur de Santiago, donde sí efectivamente hay bastante población. Por ende, este tipo de viaje y este tipo de fenómeno se puede dar, digamos, tanto en carretera como en plena ciudad, puesto que al parecer rompen con toda lógica de espacio y tiempo. Y eso, este tipo de casos, ¿cierto?, que se vivió bastante, digamos, en los tiempos de los años 70, ya sabemos, en el caso del Cabo Valdés, en el caso de el Temucano de Pampa Soledad, esta luz que es tan manipulable, esta luz que es física, una luz que es como un líquido que de alguna manera cubre a las personas. A mí me llama bastante la atención, es un caso bastante verídico, fue un caso que fue estudiado en su oportunidad y que, nosotros en alguna oportunidad, mi querido Nolosí, tuvimos también la opción de buscar los relatos originales en la Biblioteca Nacional de Santiago. Quienes estén las personas que viven en Chile y que estén interesados pueden ubicarlo con la fecha, aparece, digamos, este periódico, ¿cierto? Y se habla efectivamente en modo de reportaje y de crónica, se habla, digamos, de este fenómeno, un caso que fue bastante bullado tanto en Chile como en Argentina. Así es, Yarriot, bastante interesante la síntesis que haces del caso, de todos los componentes que tiene. Cabe mencionar que Miguel Ángel Moya no se ha querido referir al tema en cuanto a hacer alguna especie de regresión, digamos, hipnótica o algo por el estilo. No se ha sometido a esto, tampoco, como en otros casos que hemos visto a través de nuestro programa, tampoco él se considera un contactado, ni mucho menos. O sea, los episodios narrado, sobre todo este último del tema de levitación, o algún tipo de sueño, o algún tipo de contacto que haya tenido de manera, digamos, mental, no ha sucedido en este caso. Él solo se queda con la historia, con lo narrado, con lo comentado. De hecho, después de muchos años también se lo comentó a su familia. Es decir, realmente personas que no tienen, a simple vista podríamos decir que es una persona que no tiene afán de figurar o de sacar un provecho personal. Exacto. Al crear una historia de esta índole. Entonces, sobre eso, sobre los datos de la narración misma y de la gente que al menos estaba en la zona alrededor, le hace el bombero con el que abrimos el caso, el programa y su relato, que los encontró el mismo piloto argentino que llegó después, la gente misma de los jueces de la organización del rally,
me parece que el caso realmente es bastante sólido en cuanto a la narrativa y a los datos que se entregan, siendo entonces considerado uno de los casos, al menos en esa zona del mundo, de Sudamérica y, para ser más preciso, Argentina, siendo estos pilotos chilenos uno de los casos considerados, como digo, más sólidos de la ufología, de la historia ufológica, mi querido Yarreo. Exactamente. Bueno, mi querido Nolosí, yo creo que ya es momento de cerrar este capítulo. Primero que todo, agradecerles a todos nuestros escuchas las semanas de que han interactuado con nosotros a través de este medio, que han escuchado nuestro programa. Agradecerles de corazón, seguir invitándolos que participen. Queremos crecer a través de sus palabras. Comuníquense con nosotros, ya sea a través de la plataforma iVoox, a través de nuestro Twitter @navenodriza1. Nosotros estamos escuchando y en la espera de que ustedes compartan sus experiencias o simplemente den su opinión en cuanto a lo que ha sido esta experiencia de Nave Nodriza. Seres de otro mundo, seres interdimensionales o simplemente extraterrestres. La decisión es de ustedes. El tema ya está en la mesa. Nos vemos en un nuevo programa de Nave Nodriza. Adiós.